Debido a que hoy estamos en una depresión, podríamos terminar en una nueva guerra mundial. Entonces, analicen esas dos guerras mundiales anteriores para entender cuáles eran sus condiciones históricas que no fueron necesarias para decir que esto va a pasar en el futuro. No tiene por qué repetirse automáticamente. Entonces, ¿por qué tendríamos nosotros ahora una tercera guerra mundial o todavía algo peor? Y aquí extiendo el análisis un poco. No debería hacerlo tal vez, pero bueno. ¿Por qué deberíamos tener una tercera guerra mundial? La primera guerra mundial ocurrió por la siguiente razón. El capitalismo se había colapsado. En 1870 era imposible mantener las actividades y esa fue la definición de la depresión. Se extendió con un periodo de desempleo muy largo, se destruyó el capital, los recursos que podrían haber sido invertidos no se invirtieron. ¿Cómo salir de esa situación? Los países europeos dijeron, bueno, hay una sola manera. La lógica de nuestro sistema capitalista es que tenemos que tratar de obtener más en otro lugar y matar varias personas que no necesitamos en Europa. Entonces, el primer paso fue cortar África literalmente a través de acuerdos entre las potencias europeas y decir, bueno, a ver, dividamos África y qué vamos a tomar de ella, que iba a aliviar parte de la depresión de la década de 1870. Pero el problema fue que dos países perdieron en ese tipo de arreglo que se logró, Alemania e Italia, porque habían ingresado tarde en el proyecto colonialista, entonces no habían obtenido tanto como España, Portugal, Francia, Gran Bretaña, y no estaban muy conformes. Además había tensiones y había una sola manera de resolver ese problema y fue la guerra, es decir, sacarse de encima un montón de gente en Europa y entonces el sistema podía respirar nuevamente. Y luego se comenzó a reconstruir. Tuvimos después la depresión de los años 30. ¿Hay un patrón allí? ¿Es el mismo? Sí, lo es. Los formuladores de políticas, los gobiernos, no pudieron encontrar una manera racional de salir de la depresión. Entonces, además de ello, Alemania había sido forzada a pagar reparaciones a los demás países. Estaba sufriendo Alemania. ¿Cómo salir de esa situación entonces? Bueno, vayan y apropiense de más tierra de otras personas. No podemos ir a África, no podemos ir a Sudamérica, a Norteamérica. Australia le pertenece a Inglaterra. Podemos tomar Polonia, Checoslovaquia, Ucrania. Entonces, ¿por qué no vamos si nos apropiamos de esas tierras? Y bueno, eso no iba a ser permitido por las potencias aliadas y entonces ¿qué ocurrió? Una segunda guerra mundial, muchísimas y millones de personas muertas nuevamente y luego un boom después de 1945, el mejor periodo de producción teniendo en cuenta estándares internacionales en 20 años y parecía que se había resuelto el problema y parecía que nunca iba a haber otra guerra en Europa porque habíamos decidido crear la Unión Europea. La Unión Europea que iba a ser un acuerdo político que iba a asegurar que las tensiones en Europa que surgían de ese modelo capitalista nunca más iban a llevar a tensiones posteriores. No había partidos fascistas que podían ganar votos para acceder al Parlamento Europeo, no iba a haber gobiernos autoritarios que manejaran España o Grecia como lo habían hecho, no íbamos a designar tecnócratas para manejar Italia una vez más y gobernarla, nada de eso iba a ocurrir. ¿Y ahora qué pasa? Nuevamente los fascistas son elegidos por el voto, la mitad de la población, jóvenes en España, en Grecia no tienen empleos, existen manifestaciones callejeras terribles y esto solo es el comienzo. El problema para Europa entonces es el siguiente. ¿Qué vamos a hacer al respecto? En el pasado el modelo, la lógica del modelo capitalista era no vamos a capturar la tierra de otras personas en otros lugares. Entonces
saquémonos de encima a la gente que nos sobra y mandémoslo a poblar nuevos territorios y tomamos la renta, los recursos naturales de esos países y los traemos nuevamente a Europa para aliviar las tensiones propias de la depresión. Ahora, no podemos ir a África ahora. China está comprando toda la tierra de África. No podemos venir a Sudamérica porque ustedes no van a permitir el colonialismo nuevamente europeo aquí. Y además aquí China también está comprando en Sudamérica parte de los ricos recursos con que ustedes cuentan. Entonces, todo esto está en una gran trampa. Es decir, uno no puede ir y buscar los recursos a otros territorios para traerlos nuevamente a Europa, para ayudar a reconstruir la economía europea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a empezar a suicidar para poder aliviar esas tensiones sociales existentes? ¿Qué es lo que va a ocurrir en Europa? ¿Ustedes realmente creen que las personas que están liderando los gobiernos de nuestros países tienen la capacidad necesaria para repensar una solución constructiva? Porque de hecho existe una solución. No, no están pensando en cómo superar la depresión y reconstruir la patria y el terruño europeo, que en mi opinión existe entonces un alto riesgo de lo que yo considero una posible tercera guerra mundial en ciernes, venidera. Claro, algunos pueden decir esto es pura fantasía. Esto decía Winston Churchill en la década de 1930, cuando se va a haber una guerra mundial. Y todo el mundo decía, no, usted está loco, ¿cómo va a haber una guerra mundial? Y lo que ocurrió fue la Segunda Guerra Mundial. El mundo hoy está tan seguro que puede tener la suficiente confianza de que esta pesadilla es simplemente, por ejemplo, un efecto propio de una imaginación individual. Es el mundo hoy en día tan estable como para estar seguro de ello. Tiene tiempo de discutir políticas persuasivas que puedan luego persuadir a los gobiernos para que de manera acertada y con criterio introduzcan las reformas que son necesarias para encontrar esta solución. ¿Se acuerdan la guerra de las monedas? Justamente una amenaza de parte de China. Bueno, va a haber competencia por los recursos minerales en el Ártico, justamente en el casquete polar, en Rusia. ¿Qué va a pasar? Todos también los recursos submarinos en los mares, la tensión en el mar de la China. China está creando problemas con Filipinas, con Japón. Quiere obviamente apropiarse de territorio en esa región del mundo. Y no va a haber guerras por el agua, por ejemplo, en 20, 30 años. No va a surgir problemas con el Islam y el cristianismo. Y así podría seguir enumerando muchísimos más casos que engrosarían esta lista. Y después decimos, si este es un mundo seguro, pero no hay posibilidad de que se cometa nuevamente un error que desencadena un conflicto global, mundial. Pero todas estas tensiones existen y se van a empeorar con el paso del tiempo, y hay que suponer, o por lo menos presumir, la posibilidad de que países como España, Italia, Grecia, que están sufriendo dolores terribles porque no encuentran solución al creciente desempleo, por ejemplo, considerando que China es un elemento que no podemos cuantificar, anticiparnos a lo que va a ser en el futuro, si va a vender bienes hoy a Europa y a los Estados Unidos y después ya no lo necesita, o de repente no quiere ser tan amable con el Occidente en unos años. ¿Qué va a pasar en este crisol de naciones? ¿Se encontrará una solución? Bueno, finalmente quizás termine la depresión y nosotros tengamos un retorno pacífico al concepto de total empleo. Pero yo no creo que esto vaya a suceder. Tenemos dos opciones. Primero, podemos que estas tendencias actuales sigan per se. Puede sí China generar una guerra en el mar de la China con Taiwán, Japón, Filipinas. Va a haber conflictos en la extracción de recursos minerales en la zona del Ártico. Claro que va a haber, porque es una zona rica en ellos. Fíjense, Rusia, Estados Unidos. Rusia quiere tener su porción de ello.
¿Ustedes creen que ellos van a llegar a acuerdos sensatos para el bien común y resolver esta cuestión? Entonces, una opción es dejar las cosas como están y continuar de manera muy irracional, como se hizo en el pasado, pero que, claro, dio por resultado asesinatos masivos, conquista de territorios extranjeros. ¿Y cuál es la alternativa, la opción 2? Para países como Gran Bretaña, abandonar la expansión colonialista como lo hizo España. Y es la forma moderna del colonialismo, las finanzas, volver a sus propios territorios y comenzar a reconstruir sus sociedades dentro de los territorios de su propia patria natal, creando una dinámica que luego sea extensiva cuando los depredadores, los rentistas, hayan agotado sus propias oportunidades en su tierra, se van a ir a otro lado para apropiarse de las tierras de otras personas. Entonces, por eso digo que este proceso es extensivo. En vez de hacerlo extensivo, hay que hacerlo intensivo, de abajo para arriba, reformulando, reordenando la redistribución de los ingresos y las ganancias, permitiendo a las personas que mantengan lo que han producido y lo que no producen individualmente, es decir, esa corriente de ingresos que luego genera rentas, se haga una redistribución adecuada. Y esto altera la dinámica de la economía capitalista completamente. En vez de ser agresivos, destructivos, se transforman en personas que cuidan a sus propios ciudadanos, vuelvan a casa, hagan un uso adecuado de los recursos, liberen los poderes creativos de las personas. Es un modelo totalmente distinto de desarrollo social. Pero, ¿por qué los líderes políticos podrían estar interesados en esto? ¿Por qué no se escucharían? Les diría que durante toda la historia hemos visto que este modelo, que ha sido abogado en la Argentina por alguien que ustedes conocen muy bien, que fue Bernardino Rivadavia, Winston Churchill en Gran Bretaña, Sun Yat-sen en China, la lista es muy grande. Joe Stiglitz también es un gran defensor de esta política. En toda la historia, esta política siempre fue puesta en la mesa de los políticos para su debate, pero los políticos nunca hicieron nada con ella, incluido el país de ustedes, la Argentina, que es una gran tragedia. Vamos a escuchar mañana más al respecto. Si es cierto entonces que estamos enfrentando una crisis, es posible que lo que nos enseña la historia y vamos al gobierno y le decimos, mire, hay un riesgo de grandes conflictos, pero aquí usted tiene un modelo de desarrollo social que es pacífico, lleva la prosperidad y comienza a solucionar los problemas que hemos visto, como el desempleo y otros. Nos escucharían. Lean los libros de historia. Nunca escucharon los políticos. En el siglo XIX el gobierno británico, inmerso en deuda, sin ingresos, decidió imponer impuestos a los colonizadores en el Nuevo Mundo, en los Estados Unidos, para ser más precisos, en 1800. Adam Smith decía, no deben ponerle impuestos a la gente que se fue a las Américas. Lo mejor es el impuesto a la tierra. El impuesto no le prestó atención el gobierno británico al Adam Smith. ¿Y qué pasó después? Las guerras de independencia en los Estados Unidos y 13 estados fueron transformados de las originarias 13 colonias, se independizaron. ¿Por qué? Porque el gobierno británico no escuchó al consejo de Adam Smith. ¿Y qué pasa con el tema del agua en Francia? También está sufriendo grandes tensiones en Francia, la gente está disconforme. En aquel momento el rey le decía a su ministro de Finanzas,
le dijo, podemos solucionar el problema de los campesinos cambiando el sistema de tributación y poniendo el impuesto a la tierra. El rey dijo, no, ¿cómo un impuesto a la tierra? Y le hizo perder, obviamente, la cabeza en la guillotina a su ministro de Finanzas en la Revolución Francesa. Había descontento en las ciudades, se produjeron tumultos, eso llevó a desorden civil y obviamente ¿en qué terminó? La Revolución Francesa. Y también pasó en Rusia, también León Tolstoy, que era hijo de un aristócrata, lo llamó el zar y le dijo, bueno, hagamos lo que dijo Henry George, Stuart Mill, la manera de alterar esta dinámica y mejorar el desarrollo social es imponer el impuesto a la tierra. ¿Y qué dijo el zar? No, no lo vamos a hacer, nosotros mantengamos. ¿Y qué pasó entonces también? Fusilaron a miles de personas y siguió la Revolución Rusa.